He tenido la chance de estar en un buque, digamos, paseando en una oportunidad, mar adentro, en una, el año pasado, en el sur argentino. Y en un momento le pregunto al capitán del barco, le digo, ¿qué son aquellas luces que parece una ciudad? Esos son pesqueros. Literal lo que le estoy diciendo, una ciudad iluminada en el medio del océano. ¿Cómo son pesqueros? Son pesqueros ilegales, pero si los estamos viendo, es incontrolable. O se puede hacer y a medias. Y le digo, ¿pero me estás diciendo en serio? Sí, o capaz que los sacan y vuelven al mes. O se corren de cuadrante y depredan. ¿Cómo depredan? Depredan, la palabra depredar es llevarse absolutamente todo el recurso ictícola. Y obviamente la destrucción de futuras especies, ¿no? Porque arrasan con todo. Y le digo, para tanto depredan, está siendo muy duro, le digo. Sí, no, pero es así. Bueno, quiero hablar sobre la flota depredadora china que viene en camino. Esto es un desastre ambiental y económico que va a sufrir la Argentina y que ya lo está sufriendo en diferentes lugares. No sé si ustedes se acuerdan que en Galápagos se instalaron frente a las costas de Perú y también Chile ha tenido encontronazos hasta armados con diferentes flotas de estas características que depredan diferentes lugares costeros en el mundo. Se vienen para acá, ya están acá. Quizás se vienen en mayor cuantía. Y quiero charlar con Milko Schwarzman, que es uno de los expertos que mejor estudia y analiza el circuito de la pesca ilegal en esta parte del mundo. Milko, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes, Sebastián. Un gusto y saludos a todos los oyentes. Milko, la verdad que es una noticia devastadora, ¿no? Porque uno lee noticias en diferentes lugares y hasta ve imágenes que son sorprendentes. Esto que acabo de decir es literal, parecen ciudades de barco por la luminosidad que tienen en la noche cuando se ponen a pescar. ¿Me contás hace cuánto que están estas armadas, estas flotas depredadoras que vienen desde China y por qué a sabiendas de todo esto no se toman medidas? Bueno, la flota china, son varias preguntas, pero la flota china en el Atlántico Sur, enfrente al mar argentino, comenzó a desplegarse, o comenzó a arribar hace 20 años, en el año 2000. Al principio eran algunos barcos, hoy son unos 300 barcos chinos, pero no son solo chinos, también hay una cantidad de barcos españoles, coreanos y taiwaneses. Son de 4 nacionalidades, entre estos 4 países subsidian los estados más de 500 barcos que operan en el pico de temporada al borde del mar argentino. Y algo importante a saber, estas embarcaciones, si bien normalmente están fuera del mar argentino, o sea, en la milla 201, llamémosle, al borde del límite, cuando tienen la menor oportunidad o no hay vigilancia de la prefectura o cuando pueden, ingresan ilegalmente y ahí es cuando se llama pesca ilegal. Este mismo año fueron capturados 2 barcos chinos y un barco portugués realizando pesca ilegal en el mar argentino, y estos 2 barcos chinos estuvieron, como decías vos recién, pescando al sur de las Galápagos, ahora estuvieron enfrente a las costas de Perú, y ahora están atravesando el mar de Chile y van a atravesar el estrecho de Magallanes, van a atravesar el mar argentino también en tránsito para situarse en la milla 201 y ante la menor oportunidad volver a realizar pesca ilegal, y esto viene ocurriendo año tras año, y lo más triste es que cada año son más barcos, y como decías vos, esto es una ciudad iluminada en el medio del océano, tal es así que en el 2012 tuvo que salir la NASA tuvo que salir a dar explicaciones de qué era esta ciudad que se veía por las imágenes satelitales durante la noche, a explicar que eran una concentración de barcos en el borde del mar argentino. ¿Cuántos barcos se pueden ver en estas ciudades, entre comillas, que estamos hablando? Para que la gente tome dimensión de cómo se agrupan y cómo se mueven, cómo apagan sus sistemas de radares y satélites para ingresar en las zonas de exclusión y pescar ilegalmente. Así es. Estas embarcaciones, la única manera de cerciorarse que están ahí es navegando, ir con un barco de la prefectura de Armada. Yo tuve el año pasado la oportunidad de hacer un patrullaje en una embarcación de la prefectura, conozco cómo es el lugar y lo que ocurre ahí. Existen en el mundo todas las embarcaciones, por reglas marítimas,
tienen que tener una especie de antena satelital que lo que hace es decir la posición, el rumbo, el nombre y la bandera del barco para evitar colisiones por una cuestión de seguridad. ¿Qué ocurre? Más que nada la flota china, pero también la de estos países que mencionaba, muchos de sus barcos apagan este rastreador satelital, con lo cual sería posible controlar que no ingresen al mar argentino desde los edificios de la prefectura o del Ministerio de Agricultura, o cada uno en su casa con su computadora podría ver en dónde es la posición de los barcos, porque hay sistemas gratuitos en donde uno los puede ver en su computadora. Uno se llama Global Fishing Watch, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Estas embarcaciones, como anunciando que van a realizar actividades ilícitas y para que no se sepan dónde están pescando, apagan este sistema, lo cual ya es una violación a normas internacionales de seguridad de la navegación, para que no sean detectadas. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, hoy, estos días, hay unos 80 barcos pesqueros en el borde del mar argentino, recién están llegando, están arrancando la temporada. Pero ¿qué ocurre? Solo vemos que hay unos 40 o 50 identificados con este sistema, porque casi la mitad de las embarcaciones apagan este rastreador. Uh-huh. Milko, ¿y hace cuánto que estás con el estudio de estas armadas depredadoras chinas que están haciendo estragos por diferentes mares? Bueno, yo comencé a estudiar a estos barcos, estas flotas, en el año 2012. Yo trabajaba en Greenpeace. Ya mucho antes venía siguiendo el tema, pero empecé a hacer un estudio, un análisis satelital y de a qué puertos iban y de qué país eran. Empecé a hacer una especie de base de datos con el nombre de cada barco. O sea, los tengo identificados, tengo más de 600 barcos identificados uno a uno, entonces ya los conozco. ¿Más de 600 barcos? Sí, más de 600 identificados tengo. No todos vienen todos los años, pero año a año hay más de 500 en el borde del mar argentino. Esto ha ido aumentando, o sea, hace 10 años eran más de 300 barcos, ¿no? Hace 20 años eran más de 100. O sea, cada año va aumentando la flota y el impacto ambiental es terrible. Por más que los barcos estén en la milla 201, la merluza, el calamar, los delfines, los pingüinos, cualquier animal que es depredado por esta flota desconoce ese límite imaginario. Entonces todo el daño ambiental que el ecosistema se mueve libremente en su lugar, ¿no? Son los barcos los que invaden y los que ¿cómo es el modus operandi de la pesca? Ya nos contaste que apagan sus radares para no ser identificados, que entran en las diferentes zonas porque ya las tienen identificadas donde pueden conseguir la mejor pesca en el menor tiempo posible. Pero ¿cómo es el sistema de pesca? ¿Qué tipo de redes utilizan? ¿Cómo manufacturan lo capturado dentro del barco? ¿Tienen bóvedas dentro de los mismos? Bueno, tienen así, es como tienen bodega, como tú dices. Estas embarcaciones, yo les comentaba recién, en el pico de temporada en marzo va a haber más de 500 barcos, como ocurre todos los años. Hoy hay entre 80 y 100. Estas embarcaciones, la mayoría se llaman poteros. Son barcos que usan un sistema para pescar calamar. De los 500 hay unos 400 o más de 400. Son barcos que específicamente buscan el calamar y tienen unas especies, por eso se ven como ciudades, porque utilizan luces de mucha potencia a los lados del barco, a estribor y a babor, llamémosle, luces de mucha potencia que atraen el calamar hacia la superficie. En realidad lo que atraen es al alimento del calamar, que son pequeños animalitos casi del tamaño del plancton, de los cuales se alimenta el calamar. Entonces el calamar se acerca a la superficie y estos barcos tienen una gran cantidad de poleas, todo a lo largo, un centenar de poleas a lo largo, que lo que hacen, tiran líneas, las cuales tienen triple anzuelos, sin carnada. Estas líneas van girando, bajando y subiendo todo el tiempo, permanentemente, y enganchando a los calamares. O sea, no es que el calamar se no es como la pesca tradicional que va a morder la carnada, sino que los van robando, por decirlo como se dice en la jerga de la pesca, lo van robando con los anzuelos. Sí. Lo van robando y lo va tirando sobre la cubierta, y en la cubierta hay una cinta transportadora que se está moviendo permanentemente, y ahí ya el calamar lo meten en cajones, lo procesan y lo congelan, y va a la bodega muchas veces hasta empaquetado. Son barcos industriales, barcos que el más pequeño tiene 60 metros y entre 40 a 50 tripulantes. O sea, son barcos industriales que ese calamar luego lo exportan a la Unión Europea, a Estados Unidos, o lo llevan a Asia, donde proviene la mayor cantidad de la flota de este país. Lo increíble con este caso es que, por ejemplo, la Unión Europea
le compra a China este calamar y China lo exporta como Made in China. Y el nombre científico del calamar es calamar Iliex argentinus, o sea, es un calamar que solo existe en esa región del mundo. O sea, la depredación que están haciendo, el daño económico, el daño ambiental, o sea, el daño a las fuentes de trabajo de nuestro país y de los países de la región es terrible. Otro dato importante... ¿Quién financia las flotas chinas, Milko? Estoy charlando con Milko Schwartzman, que es especialista en pesca ilegal en esta parte del mundo, un estudioso del tema, y nos está dando un panorama y un mapa pormenorizado de cómo es el modus operandi de esta flota depredadora china que se acerca a las diferentes costas de los mares argentinos y de otras latitudes para saquearlos directamente. Así es. Debido a que en los mares que circundan a China ya están agotados casi todos los recursos pesqueros y hay grandes niveles de contaminación, metales pesados de todo tipo, el gobierno de China lo que ha hecho fue subsidiar la construcción de barcos industriales y enviarlos a mares de otras regiones, más que nada África y Latinoamérica, los envía a esas regiones y todo el combustible de los barcos pesqueros chinos se los carga el Estado. O sea, estos barcos no cargan combustible, por ejemplo. Entonces están subsidiados por el Estado chino. Hay un caso de un barco que fue capturado por la prefectura argentina en 2018 realizando pesca ilegal que pertenece al Estado chino, o sea, es propiedad del Estado chino ese barco, pero el resto son todos subsidiados, o sea, el Estado chino es el cual voluntariamente y conscientemente los envía a hacer... Vayan a robar, muchachos, yo lo financio, digamos, eso, sería eso. Claro, por eso el problema no alcanza solo con nosotros enviar a la prefectura y gastar millones y millones de dólares en el control para que no nos roben o arriesgar la vida de los tripulantes, como pasó con el Ara San Juan, sino que lo que nos está faltando como país es un poco flexionar el músculo diplomático, o sea, es necesario que haya protesta diplomática de nuestra Cancillería. Y voy a dar un ejemplo, como vos decías, esta flota que había hasta hace un par de meses, había 305 barcos, son los que yo llegué a contar investigando, ¿no? Al borde de las Islas Galápagos en Ecuador. Ecuador no capturó ninguno ni pudo detectar ninguno realizando pesca ilegal. Obviamente la mitad de estos barcos tenían apagado el sistema de rastreo satelital. Claro. Pero quiero decir, más allá de que Ecuador no capturó a ninguno, ni pudo detectar a ninguno, ni demostrar que estaban haciendo pesca ilegal dentro de su mar territorial, violando su soberanía, Ecuador sí protestó diplomáticamente a China. Pero Argentina, que este año capturó 2 barcos chinos, el año pasado capturó 1, el antepasado otro, hace 3 años capturó 2 y se escaparon 4, o sea que permanentemente los barcos chinos realizan pesca ilegal en el mar argentino, año a año. Aún así nuestro país no ha protestado diplomáticamente, o sea, lo que nosotros necesitamos es que haya una presión más allá del control en el mar, sino también que nuestros representantes hagan respetar nuestra soberanía, cuiden nuestros recursos marinos, nuestro ecosistema marino y cuiden las fuentes laborales, porque en Argentina también se pesca calamar, pero ¿qué pasa? Un pescador en Argentina, una empresa, un barco, tiene que pagar impuestos, tiene que cargar el combustible. Sí, acá vienen, te lo roban, se llevan el recurso y nadie dice nada y después, bueno, la gente que tiene sus empresas y que da trabajo a cientos o a miles debe afrontar bueno todos los impuestos y todas las de la ley que uno conoce. Te quiero preguntar también, y me voy un poquitito para el otro lado, para el otro lado de la cordillera y para arriba y para el norte, ¿cuál es el rol que tiene Chile, Uruguay, Brasil en cuanto también a la pesca y cómo controla sus costas y qué relaciones con las nuestras? Bueno, yo suelo decir que ningún país es completamente inocente o completamente culpable, ¿no? Todos tienen cierta responsabilidad. En el caso de la flota china que pescaba al borde de las Galápagos, cuando esto todavía no era de conocimiento público, que empezaron a hacerlo en el año 2017 de manera masiva, había barcos ecuatorianos, de empresas ecuatorianas, de bandera ecuatoriana, que le proveían el combustible a los barcos chinos que depredaban el mar de Ecuador, o sea, Ecuador tenía cierta complicidad. El caso de Perú les presta algunos puertos a los barcos chinos, se abastecen un poco en Perú, a pesar de que los barcos chinos le hacen pesca ilegal también en Perú y le depredan sus recursos. En el caso de Chile es el país que casi ejemplar, podríamos llamarle, porque Chile no les presta los puertos, no los dejan que pescan, los controlan bastante y hacen, bueno, lo que pueden, pero Chile, digamos, tampoco tiene un problema tan grave, no hay tanta pesca cerca del mar de Chile, porque el calamar del Pacífico se encuentra más al norte de las costas de Chile, entonces Chile como que, bueno, dentro de todo no está tan afectado, ni tampoco es cómplice, podríamos llamar. El país más cómplice de todo Sudamérica con la pesca ilegal china es Uruguay, a través del puerto de Montevideo. Hoy
hay una docena de barcos chinos alistándose y preparándose para venir al borde del mar argentino en Montevideo, en el puerto de Montevideo. Y a sabiendas de todo esto, coreanos y algunos españoles. Eligen Montevideo y Uruguay porque es el único país de Latinoamérica en el cual no hay ningún tipo de control en su puerto, no se les cobra impuestos, no hay inspecciones, no hay controles sanitarios ni de seguridad de navegación. O sea, es un puerto en el cual podríamos decir es completamente anárquico. Estos barcos hacen lo que quieren, entonces por eso van a esos puertos a descargar pesca ilegal, a hacer tráfico de esclavos. O sea, estos barcos, yo no había mencionado, pero los barcos chinos, por ejemplo, usan tripulaciones filipinas, indonesias, africanas, no usan tripulaciones chinas, solo el capitán y los oficiales. Lo mismo ocurre con los coreanos y taiwaneses. Entonces van ahí al puerto de Montevideo. Esto es un estudio que tuve la oportunidad de realizarlo yo con datos oficiales del gobierno de Uruguay. Los barcos extranjeros, los pesqueros, en el puerto de Montevideo están descargando un tripulante fallecido por mes. A ver, de vuelta eso. No fallece por accidente. Los barcos entre los chinos, coreanos y taiwaneses que utilizan Montevideo, al menos una vez al mes, y de acuerdo a datos oficiales, descargan un tripulante fallecido. O sea, permanentemente están llevando, y hay barcos que lo han hecho más de una vez, o hay tripulantes que escapan de los barcos por las condiciones. En 2014... Imagínense sanitariamente, si no hay control, lo que debe suceder, ¿no? Con las tripulaciones que pueden llegar a bajar, subir. Están esclavizados. En el año 2014, una investigación de la Cancillería de Uruguay comprobó que 28 tripulantes africanos en un barco chino tenían grilletes en los tobillos, o sea, trabajaban atados con cadenas en los tobillos. Estoy hablando hace 6 años. Y ahora continúa, esos barcos siguen yendo a Montevideo. O sea, hay un problema de esclavitud y trata de personas. Hay estudios internacionales que lo denuncian a Uruguay y a Montevideo por este tema. O sea, está comprobado y son datos oficiales. Quiero decir, eso demuestra el problema de Uruguay. Siguiendo con otros países, bueno, el caso de Brasil no deja que ingrese ningún pesquero extranjero a sus puertos. El año pasado un barco chino realizó pesca ilegal en Brasil y lo persiguió un pesquero brasileño, ¿no? O sea, en Brasil tienen mucho rechazo a estas flotas pesqueras. Y también tienen mucho recurso invertido para, en cuanto a tecnología, para detectarlos y luego para poder perseguirlos dentro del mar. Eso es muy importante, ¿no? Así es. Chile tiene bastante inversión en patrullaje marítimo, en submarinos, en embarcaciones. En Argentina podemos decir que no es que nos falten, o sea, los recursos los tenemos, podríamos decir que no son suficientes, que se hace lo posible, la prefectura hace lo que puede, pero estos días, por ejemplo, lamentablemente esta semana no hubo ningún barco argentino patrullando. O sea, los 4 barcos de la prefectura y el barco de la Armada que pueden hacer patrullaje están en puerto. O sea, no hay ningún barco en la milla 200, ¿no? Eso es un problema. Tenemos falencias, digamos, de control, pero como yo decía, por un lado está el control y por el otro lado está el pelear en los organismos internacionales y hacer protesta diplomática para que China deje de subsidiar a su flota, China, por ejemplo, no sanciona a los barcos chinos que hacen pesca ilegal, o sea... los alienta con el subsidio, Milko, los alienta con el subsidio. En Bahía Blanca estuvieron detenidos, creo que los 2 barcos chinos que se capturaron estuvieron detenidos en Bahía Blanca este año. Sí, en el puerto de acá. En abril del 2020, estuvieron un mes detenidos. Esos 2 barcos, cuando pagaron la multa y se los liberó, que la multa, vale aclarar, es irrisoria para estos barcos, en 4 o 5 días de pesca lo recuperan, China no los sancionó ni los mandó a puerto ni dejó de subsidiarlos, los continuó subsidiando y esos barcos de acá del Atlántico Sur viajaron al borde de las Galápagos en Ecuador, estuvieron ahí, estuvieron en el borde de Perú y ahora están viajando hacia el borde del mar argentino nuevamente. O sea, son barcos con prontuario ya, ha habido barcos que tienen, bueno, como decía, prontuario de abuso de derechos humanos, prontuario de pesca ilegal, y siguen operando y China no los sanciona. O sea, hay una acción premeditada del gobierno chino para que sus embarcaciones realicen pesca ilegal. Yo quisiera preguntarme qué ocurriría si un pesquero argentino ingresa ilegalmente en el mar chino, ¿no? Lo hunden sin dudar. Seguro. Las relaciones algunas veces carnales entre los gobiernos y la vista gorda y lo que debe ser el tema de la corrupción y las coimas. Sucede que todo esto. Mi querido Milko, te agradezco que me hayas atendido. Tengo noticias, estoy pasado un par de minutos. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Y te deseo que tengas una feliz Navidad. Igualmente, un abrazo. Adiós, hasta luego.